mejores para mantener la unidad del peronismo? Esas son las primeras cuestiones que vamos a analizar con Ana. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Luciano? Un gusto. Gracias. Bueno, Ana, esta idea de volvimos mejores que se sostiene y se repite dentro del Frente de Todos, de las distintas vertientes, ¿volvieron mejores en beneficio de todos o volvieron mejores en pos de una unidad de peronismo que se había quebrado en 2015 y los había llevado a la derrota? Pero yo creo que ahí no hay una disyuntiva. Me parece que volver mejores quiere decir entender cuáles fueron los errores que se cometieron en la gestión anterior y ayornarse a lo que es la Argentina de hoy, que de ninguna manera es la Argentina ni de 2003, ni de 2007, ni de 2015, ni de 2011. Digamos, las cosas no pasan porque sí, y cuando pasan las cosas que pasaron en este país en estos últimos años, uno tiene que tratar de entenderlas y adecuarse a ese nuevo escenario. Entonces me parece que el gran desafío es, obviamente, siempre defender el interés público cuando uno está en el gobierno, porque esa es la función de todo funcionario público. Eso no es opcional. Se llega al gobierno para defender el interés general, nunca para defender intereses particulares. Y no solamente para defender el interés de los votantes del Frente de Todos. No, porque el gobierno es el gobierno de la nación argentina, de todos los que la habitan, y se defienden los intereses de la nación. Y en ese sentido hay además demandas muy transversales en la ciudadanía que atraviesan a todas las expresiones políticas que deben ser retomadas siempre por el gobierno, ¿no? Sí. Y tratar de darle respuesta a eso. Uno diría que la problemática que se disparó con este asesinato terrible en Villa Gesell no es engrietable. Está claro que es una demanda, el cuidado de nuestros hijos, que nos atraviesa a todas las familias que vivimos en este país, así que el gobierno está obligado a encontrar las respuestas necesarias y las acciones necesarias para prevenir estas acciones en el futuro y para trabajar sobre eso en el futuro, que es el rol del Ejecutivo. Juzgar a los responsables o no penalmente es una función. Ahora, Ana, relativiza un poco tu primer análisis, que es como la mejor versión posible y la más optimista en términos virtuosos de lo que puede ser Volvemos Mejores, pero pienso, por ejemplo, en la asunción de Rosario Lufrano al frente de la televisión pública y un discurso militante que preocupó, ¿no? Muy sesgado, hablando con un tono revanchista y de una escasa idea de pluralidad, poniendo foco en que los compañeros van a ocupar las posiciones en ese lugar. Mira, yo creo que hay situaciones muy distintas y particulares y yo obviamente no voy a responder por cada una de las personas y de hecho te miento si te digo que escuché entero ese discurso porque estoy trabajando 13 horas por día y realmente se me hace a veces muy difícil seguir lo que va pasando. Por supuesto lo vi en redes. Pero me parece que en el ámbito de cultura y de medios públicos hay algo ahí que pasó durante la gestión anterior de un tono de mucha revancha que ha generado en esos sectores especialmente es una sensibilidad particular. Que obviamente nosotros no somos lo que era antes, está claro. De hecho, yo no fui parte del gobierno kirchnerista anterior. Y así como en mi caso hay otro montón de casos, porque hay una renovación de las dirigencias, sobre todo en lo que son las segundas y terceras líneas, que además de expresar y de distintas partes del Frente de Todos, también expresamos una nueva cultura política, me parece, una manera distinta de entender la gestión pública y la interacción entre y la forma de hacer política. Ahora, pensando en el Estado, en las instituciones y los organismos del Estado y la llegada de nuevos funcionarios del Frente de Todos, ¿no? Estás a cargo de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Me parece que eso es la persona más pertinente para plantearle esta cuestión. Lo que se vio también una vez elegidos los funcionarios para las distintas posiciones, que en algunos casos, ante la llegada de esos funcionarios, había un recibimiento, en algunos casos espontáneo, pero en otros casos un poco escenificado con aplausos, cánticos, pancartas, adornos en las oficinas del Estado, que en términos de una política de Estado que se continúa más allá de las gestiones de gobierno y un Estado para todos, no importa su signo político, parecía desdecir esa idea, no solo en relación a quienes, a los ciudadanos que van a esos organismos, sino a quienes trabajan allí y pueden no adherir
a la gestión gobernante, A ver, ¿no? el Estado es el Estado de todos para todos. O sea, está claro que no es el Estado de un partido. Eso, primera definición. ¿Pero lo tiene claro todo el Frente Sí. de Todos a eso? Sí, Y todos los estos que estamos en episodios, funciones de aquí gobierno. Sabatella llegando a Kumar con una puesta en escena de pancartas muy prolijamente colgadas, que se notaba que había habido una preparación muy detallada de ese evento. Pero ¿no? así como me estás mencionando eso, te puedo, mira, todos los funcionarios fuimos recontra bien recibidos de manera espontánea. Yo recorrí el primer día los 8 pisos del edificio en donde está, el edificio era modernización antes, ¿no? El Ministerio de Modernización. Y en esa había gente ahí, por supuesto, que también había sido incorporada en la gestión anterior, no necesariamente era toda gente del periodo kirchnerista, había gente que había sido incorporada en la gestión de Macri. Todos nos recibieron muy bien con un alivio porque hay que entender, me parece, algo clave, que es que el macrismo llega con una idea refundacional del Estado, con una estigmatización del empleado público, a mi juicio completamente equivocada, pero bueno, esa fue su plan de acción. A partir de ahí se convierte la función pública en ministerio, y ministerio no de la función pública, sino de la modernización, porque obviamente modernizar siempre es algo que se supone tiene una connotación positiva sobre algo que no es moderno, que es arcaico, que no funciona. Que es ineficiente, sí. Que es ineficiente. Bueno, estuvo una carga de prejuicio importante sobre el Estado, sobre los procesos y sobre las personas. Y eso se tradujo en algo muy concreto, Luciana, que a vos me parece me vas a entender. La gente a mí me agradeció que la saludara. Bueno, lo mismo se decía cuando se fue Cristina Fernández de la Casa Rosada, que no saludaba a los granaderos y a la persona que manejaba el ascensor. Relatos sobre el maltrato de los funcionarios ha habido cuando se terminó la gestión anterior y ahora también. Claro, ¿no? lo que acá hay es que yo además, como tengo muchos compañeros del Frente de Todos en distintos lugares a los que veo, porque además los conocía de antes, les pasa a todos. O sea, si hay un signo destacado, esto no fue el caso de Cristina o el caso de Macri. Yo no me estoy refiriendo a que Macri los haya saludado o no bien a los granaderos. Yo lo que digo es que hay oficinas públicas en donde los directores nacionales de Cambiemos llegaban y decían, a ver a quién he hecho hoy. O nunca lo miraban a la cara a una persona, a uno de sus empleados, además de que echaron 40.000 personas, ¿no? También eso ayuda a generar un poco de Muchas preguntas de que sombra. se me ocurren. ¿El Estado argentino es eficiente? Mira, el Estado argentino siempre va a ser eficiente o ineficiente, o va a ser sobredimensionado o subdimensionado en función de los objetivos políticos que tenga. El Estado no es un Estado en sí mismo, me explico. Si vos sos un gobierno que pretende implementar la tarjeta alimentar, vas a necesitar personas que pongan esa política pública en marcha. Ahora, si vos crees que el mercado todo lo regula, vas a desarmar la mayor cantidad de equipos posibles porque la acción del Estado se va a restringir. La decisión política de si el Estado va a ser un Estado con mayor capacidad o menor capacidad de intervención, la tomamos todos los argentinos cuando votamos cada 4 años en función del proyecto político que votemos. Y en tu análisis... Por eso no hay un tamaño objetivo de Estado. Es el Estado que se proponga las políticas públicas que se proponen. Ahora, cualquier persona que interactúa con el Estado, y yo interactúo con el Estado en función de obtener ciertos servicios, en el caso de mi madre, por ejemplo, sabe que el Estado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, durante la gestión anterior, era terriblemente cruel con las personas que deben recurrir a ese Estado. Entonces, hay una idea en tu análisis de una superioridad casi moral de ciertas políticas públicas en relación al Estado, que estarían sostenidas por el Frente de Todos, y una inferioridad moral de las de Cambiemos, que entonces por esa idea de un Estado ineficiente como estigma, produce un Estado ineficiente en general. Pero ahora, el relato del Estado solidario e inclusivo no se condice con la ineficiencia y la crueldad de ese Estado a la hora de asistir a los ciudadanos. A ver, algunas aclaraciones con eso, porque yo obviamente también voy a las ventanillas del Estado como hija de personas mayores y como usuaria de algunos servicios, y siento lo que vos me estás marcando, que es claramente un déficit en la atención al público. La primera cuestión la atención al público y la resolución en tiempo y forma de las demandas, los procesos de las demandas, y del cumplimiento de los derechos de personas mayores, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, pero vos tenés 3 niveles de Estado, nacional, provincial y municipal. Nosotros podemos gestionar solamente sobre el Estado nacional. En mi caso, yo estoy a cargo de lo que es una subsecretaría
dentro de mi secretaría que se ocupa de todo lo que son procesos y fortalecimiento para que esos procesos sean eficientes y efectivos para la atención al público especialmente. Identificamos 150 servicios claves en los que tenemos que mejorar porque la ventanilla, la cara visible del Estado para la ciudadanía son esas ventanillas y nosotros ahí tenemos que poner todos los esfuerzos. Dicho esto, reconociendo ese déficit y la necesidad de mejorarlo, te digo que en el Estado existe un montón de recursos en el sentido de personas llenas de recursos, no de recursos humanos, sino de seres humanos llenos de capacidades y de valores y equipos técnicos que yo que vengo de la academia y tengo como calibrar la calidad de un equipo técnico en términos de cuando pido información, cómo me la cruza, cómo la presenta, etcétera, son de primer nivel. El tema es que eso no se ve. Porque esos equipos técnicos, que son los que materializan las políticas públicas que diseñamos los funcionarios, no están a la vista del público. Y lo que queda a la vista del público es, lógicamente, esa interacción cotidiana con el trámite, en donde lo que yo creo es que el Estado tiene que poner el grueso de su capacitación, de su fortalecimiento, de su asistencia para mejorar el acceso de la ciudadanía a la resolución de esos problemas. En términos de cantidad de personas, ¿no crees que el Estado está sobredimensionado y ha sido la salida de empleo durante largos años en ciertos lugares, no solo a nivel nacional, sino provincial, Ahí vuelvo al Estado Nacional. Yo te puedo hablar del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, porque es lo que conozco y analizo bien ahora porque tengo todos los datos. Las dotaciones de personal que nosotros tenemos hoy, en función incluso de los 4 años de gestión de Cambiemos, en donde, insisto, hubo 41.000 bajas, no es un invento mío, digo, es el cierre de informe de gestión que hizo el gobierno anterior. 41.000 personas se fueron del Estado entre despidos, jubilaciones y retiros voluntarios. ¿Cuántos despidos de esos 41.000? 38.000 aproximadamente. O sea, el grueso son despidos. Despidos de designaciones transitorias que tiene que ver con el otro problema que tenemos en empleo público, que es... Empleo negro es esto, ¿no? No es en negro porque es una relación de dependencia, es un artículo 9 de planta transitoria o de contratación transitoria. Lo que pasa no es en negro, no, nada que ver. O sea, acá hay aportes. Lo único que no tenés es la estabilidad del empleo público de la planta permanente. Entonces, el enorme desafío es que de esas 68.000 personas que tenemos en designaciones transitorias, de los 350.000 aproximadamente personas que comprenden todo el Estado Nacional, incluyendo Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque cuando hablas del Estado Nacional también incluís esto. Pero si solo pensamos en administración pública y no Fuerzas Armadas y Seguridad, la administración pública, es decir, el servidor público trabaja en un organismo detrás de un escritorio. Sí, y en muchos otros lugares también trabajan en el territorio, porque el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social tienen personas trabajando en el territorio. ¿A cuánto llegan las designaciones estas temporarias? ¿Cómo se llaman? Las designaciones, son designaciones transitorias. Transitorias. Ahora, el hecho de que sean transitorias... Que se renuevan cada año o cada 6 meses según la modalidad. Ahora, se trata de una cuestión de perversión del Estado en este sentido, de que para no incluir gente en la planta permanente, que le da intangibilidad y le da, bueno, una relación de dependencia continua, el Estado hace una especie de trampa e integra empleados transitorios a proyectos que en realidad no son transitorios. No es trampa. O sea, esto viene de una historia. La historia de los 90 se cerró el ingreso al Estado. Entonces vos tenías que hacer lo que tenías que hacer con la planta permanente que tuvieras. Como no se podía hacer eso, porque llega un momento que la gente se va jubilando, se va yendo y vos empezás a decidir hacer... no sé, una política pública que no tenés la persona para hacerla. Bueno, esto. En los 90 empezaron las contrataciones por contrataciones por facturación, que esas sí no eran una relación de dependencia, esas sí no tenían aportes, era una relación laboral completamente precaria. Lo que se hizo después en los 2000 fue, en una negociación colectiva, porque en esto intervienen obviamente los gremios, fue un acuerdo paritario, lo que se acordó en el marco de la ley de empleo es hacer un pase a plantas transitorias o modalidades de designación temporarias con todos los derechos laborales que le asiste una persona en relación de dependencia, como si estuviera en el sector privado. Pero Ana, ¿no debería haber criterios dentro del Estado que se impongan a partir de ahora con mayor racionalidad y no en relación a que la única variable sea seguir dándole trabajo a una persona, aunque el Estado no la necesite en ese rol?
Pero si hoy toda la gente, o sea, eso ya lo hizo Cambiemos, a mi juicio erróneamente, porque desmanteló programas enteros que yo hubiera querido que siguieran existiendo. Pero al margen de eso, como acepto las reglas del juego democrático y sé que ellos ganaron las elecciones legítimamente y que su proyecto político consistió en eso, bueno, ya hay menos de 41.000 personas menos en el Estado, en todas las modalidades, especialmente en las transitorias, pero también sacaron gente de planta permanente. ¿Ustedes tomarían esas 41.000 personas u otras 41.000 personas? Hoy no hay manera fiscal de tomar 41.000 personas. Es un disparate imaginar que se pueden volver a tomar 41.000 personas porque no tendríamos los recursos con que pagarles, entre otras cosas porque la política económica de Cambiemos resultó un fracaso y por eso hoy nosotros estamos otra vez en el gobierno. Pero te quiero decir dos cosas y ya no, te juro que no avanzamos, pero es un tema apasionante. Hay dos cuestiones ahí que tenemos que tener en cuenta. Cambiemos lo que hizo, es verdad, sacó 41.000 personas, pero te multiplicó toda la estructura de cargos de dirección en el Estado y las funciones ejecutivas. Yo te diría que cada 10 personas que salían con 25.000 o 30.000 pesos de salarios brutos de designaciones transitorias, eran el equivalente 10 de esas personas a una función ejecutiva o a directores, como yo encontré en mi dependencia, directores nacionales que se duplicaban en sueldo con unidades retributivas. Entonces, hubo una metamorfosis del Estado, una redistribución muy regresiva del ingreso en la estructura del Estado, porque si sacás por abajo para poner y engordar toda lo que es la raviolera, lo que nosotros llamamos la estructura, me parece que eso también es un debate que hay que darse. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué Estado queremos? Y queremos un Estado que maneje la cuenta de Twitter del Congreso, del Senado, en beneficio de la presidenta del Senado, atacando a medios de comunicación porque no están de acuerdo con esas notas en los medios de comunicación. ¿Puede ser tan personalista? Para nada estoy de acuerdo, pero eso es poder, eso es el poder legislativo, yo sobre eso no tengo ninguna injerencia. Bueno, pero es parte del Estado, ¿no? No del poder ejecutivo, pero del Estado. Como socióloga te lo planteo. Ahora, por eso, saliendo de mi función, o sea, yo sobre eso en mi función pública no puedo hacer nada. En mi opinión personal lo dije, de hecho lo dije, me acuerdo, estaba en el momento que lo vi, estaba con otros compañeros y dije, así no se puede manejar la cuenta, hay que distinguir claramente, es una cuestión institucional, una cosa es la cuenta pública de la institución pública y otra cosa es la cuenta particular de la persona que ocupa el cargo, el funcionario que puede decir lo que quiera. Así todo, yo en mi cuenta personal de Twitter también trato de tener cuidado porque ya soy consciente de que lo que yo pueda opinar, siendo en este momento, ocupando transitoriamente una posición dentro del gobierno, tengo que tener cuidado de lo que estoy diciendo también. No puedo decir lo que se me dé la gana, no porque me lo prohíban, sino porque tengo un principio de responsabilidad sobre eso. Ana, a lo largo de 2019, a lo largo de la campaña, vos como investigadora del CONICET, socióloga, tenías una mirada distante en relación, intentabas hacer análisis sin militancia, aunque escribías en términos políticos al frente de todos. Soy peronista desde chiquita, o sea, no podría... Pero lo interesante era que había una voluntad de autocrítica, de alguna manera, de algunas cuestiones que habían condicionado al discurso. Ahora, ¿está Alberto Fernández hackeado por distintas miradas acerca del uso del Estado? Y pienso en esta cuestión, la cuestión de los autodenominados presos políticos, ¿no? Que el presidente niega que existan en Argentina, aunque pueda considerar que hay prisiones preventivas injustas y mal aplicadas. Pero, por ejemplo, su ministro del Interior, Guado de Pedro, abiertamente sostiene la existencia de presos políticos. Que un ministro del Poder Ejecutivo mantenga una opinión tan polémica, ¿no? En el sistema, en la democracia argentina de hoy, de la existencia de presos políticos, ¿no produce grietas y quiebres delicados? Que para nada. Si hay una relación que funciona re bien en el gabinete es con Guado de Pedro. O sea, yo creo que lo bueno que tiene esta configuración de gabinete es que realmente hay afinidades y hay voluntad de cooperación entre los ministros, todos entre sí, entre los secretarios y los subsecretarios, porque ha habido ámbitos de sociabilidad previos en los distintos grupos que se fueron armando. En el trabajo que se hizo de los equipos de todos, que no fue no fue en vano. La verdad que esos meses en que trabajamos conjuntamente en los equipos técnicos, pensando temas proviniendo de distintas agrupaciones políticas dentro del frente, de lo que era el Frente de Todos, ayudó muchísimo a limar asperezas. No te voy a vender que es todo un jardín de rosas y que nunca hay alguna disputa. Pero en ese caso, por lo que
pero de ninguna manera. Te puedo jurar que habla muy bien del presidente, que él pueda decir lo que dice y sostener un ministro que piense lo contrario en ese punto, que no hace a su gestión y que además ni el presidente ni el ministro pueden tener injerencia alguna sobre el Poder Judicial para definir esa situación. Pero vos habías sido muy cuidadosa a la hora de tener en cuenta tu posición como secretaria de Estado a la hora de opinar en términos personales sobre otras cuestiones que no impactan en tu cargo. En el caso de Guado de Pedro estás haciendo exactamente eso que cuestionabas. No sé, porque me parece que Guado de Pedro habla bastante poco y hace mucho. O sea, trabaja mucho, o sea, habla públicamente poco y trabaja mucho en lo que yo puedo ver, que tiene que ver con el diálogo con todas las autoridades de provincias y de municipios, que es lo que tiene a su cargo, digamos, en términos de la hechura del ministerio, de lo típico que hace un ministro del Interior. De verdad, obviamente no puedo pensar que lo que para mí es el criterio que hay que seguir a rajatabla lo tengan que seguir. Vos pensá que en una estructura de gabinete nunca hay menos de 400 personas hasta el rango de subsecretario. Es muy difícil que todos seamos estrictamente iguales. Ana, última cuestión. El presidente Alberto Fernández subraya siempre la necesidad de superar la grieta. La mayor grieta a superar no es dejar de imputarle todos los males a las gestiones anteriores y todas las glorias a las gestiones actuales y entender que hay problemas transversales y que todos los partidos políticos son responsables. Yo suscribo 100%. Hay Pero un esa montón autocrítica no está en el gobierno. Hay una demonización de Cambiemos, como podía haber una demonización de Cambiemos respecto al kirchnerismo. A mí no me parece tan así porque hay un montón de cosas propositivas y el discurso del presidente en la apertura me parece que fue la prueba más contundente de para dónde va el norte. Más allá de alguna declaración puntual que después uno entienda. También es cierto que si uno llega donde llega y se encuentra las cosas que nos vamos encontrando, da un poco de indignación viniendo de un gobierno que se la pasó haciendo una apología de la austeridad y de la transparencia. Dicho eso, yo no voy a concentrarme hoy en revisar lo que pasó, sino en arreglar todo lo que hay que arreglar, que ni siquiera es todo de la gestión anterior. En lo que pasa en el Estado hay muchas cosas, como te contaba antes, que vienen de largo y mi principal desafío hoy es tratar de mejorar el funcionamiento del Estado y la calidad de vida de sus trabajadores y de las condiciones de trabajo en las que desempeñan sus tareas. Muchas gracias, Ana Castellani. No, por favor, gracias a vos, Luciana. Cambiamos de tema otra vez.